Muy buenos días, tardes, noches, mis queridos amigos. ¿Sabías que a partir de la fecha de tu nacimiento tenés un arquetipo relacionado a tu personalidad, a tu modo de comportamiento, y a que a veces uno lo ignora y es mucho más fácil que lo vean los demás? Y ese es el espejo que podemos hacer con los demás, ¿no? Entonces vamos a tomar un ejemplo. Suponete que vos naciste, sos una persona mayor, naciste el 4 de agosto de 1961. Para encontrar esa personalidad, sendero o destino, acá vamos a tener varias situaciones, ¿no? Dependiendo del esquema que uses de la numerología, acá tenemos, por un lado, una personalidad que puede ser un 4, pero en la suma de los números, que en este caso nos va a dar un 20, 4 y 8, 12, 13, 14 y 6, 20, ya en el tarot tenemos el arquetipo del juicio. Y si volvemos a sumar un número doble hasta reducirlo a un solo dígito, vamos a tener a la papisa. ¿Y qué tienen en común el juicio y la papisa? Fíjense, el juicio y la papisa. ¿Qué tienen en común? Son dos cartas de introspección. Son dos cartas de estudio, aprendizaje, balance, exámenes, etc. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos cartas? La primera que aparece es la carta del juicio, y el juicio es un 2 más un 0. Es esa reflexión y ese balance de mi vida que hago a partir de la experiencia. Mientras que la carta de la papisa, por más que refiere a un personaje mayor, como muchas veces decimos la abuela o la gente mayor, todavía no tiene ese caos que me lleva al balance de la vida. Todavía está más apegada a lo mundano y todavía lo puede vivir a partir de ella y sus necesidades, lo que yo necesito, lo que yo estudio, lo que yo intuyo y cómo lo vibro en el afuera, ¿no? Esta es una carta mucho más espiritual que la papisa, y como ven en la diferencia, mientras que en la papisa hay una sola persona, en la carta del juicio hay varias personas, y mientras que la papisa nos está mirando a nosotros, las cartas, los personajes de la carta del juicio están mirando al ángel, escuchando este mensaje que baja directamente del cielo. Ella quiere ser la devota de Dios, ella quiere ser un puente místico entre la gente y Dios, pero todavía tiene que aprenderlo, todavía tiene esa cosa oculta dentro de ella que se revela cada vez que nosotros vamos y pedimos el consejo, el conocimiento que ella adquiere o que desea adquirir. Mientras que la carta del juicio, ya nosotros somos conscientes de esto y que todo lo que tenemos es para compartirlo, es para darlo con los demás. Entonces, en este sentido, no solo el número 2, sino también el color celeste que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia de lo que está en la parte superior, lo que rige la mente y lo espiritual. Acá, en la carta de la papisa aparece ella todavía con su mente y su pensamiento, mientras que en la carta del juicio ya aparece un espíritu, que es ese mensaje, esa presencia de Dios a través de este ángel, ¿no? Entonces decimos que la carta del juicio, el arquetipo del juicio, que tiene que ver con los juicios que emitimos hacia los demás, por eso aparece el grupo de gente, mientras que la carta de la papisa es la servidora, la que a través de ese conocimiento que ella oculta, que ella calla, hace un servicio a los demás, pero busca en ese sentido ser amada, ser querida, ser reconocida a partir de este servicio que da. La carta del juicio dice: revisa tus juicios para ver los resultados que estás teniendo en tu vida,
Y esos juicios tienen que ver siempre con los demás, ¿no? Ahora vamos a ver si, por ejemplo, en lugar de, perdón la garganta, si nosotros tenemos de los 22 arcanos mayores, la suma de mi fecha de nacimiento supera, es mayor que 22, como por ejemplo un 37. Acá, antes de reducir el dígito, ya vemos que no vamos a tener este arquetipo en las 22 cartas del tarot, por eso necesitamos hacer la suma, la reducción del 3 más 7, que nos va a dar la carta 10, que es la carta de la rueda. Si vuelvo a sumar el 1 más el 0, voy a tener la carta 1, que es el mago. ¿Qué quiere decir esto? En este caso voy a tener la energía de dos arquetipos. Por un lado el mago, por otro lado, si la buscamos, la carta de la rueda, que tiene que ver con el azar, la fortuna. En este caso, ¿no? Aparece en la suma 37, que tiene que ver con el destino, circunstancias que nos vienen de afuera, por eso es destino, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de qué, mis propios actos. ¿Qué dice el mago? Céntrate en ti y cómo usas tus recursos. Entonces acá, la carta del 10 contiene el mago por reducción, porque va a depender de mí cómo muevo yo mi destino y mi suerte. Entonces la suerte o los vientos van a estar a mi favor o van a estar en mi contra, dependiendo de la ley del mentalismo de este mago, de si soy positivo o negativo con respecto a mis creencias, a mis pensamientos e ideas, y de esta manera veré el mundo y sus circunstancias. Así que bueno, los invito a practicar esto que tiene que ver con el arquetipo que contenemos, y por otro lado, si esto lo vemos como la suma de la fecha natal, como en vez de la personalidad, el destino, acá la suma la veíamos como personalidad, la persona. Pero, ¿qué pasa si lo vemos como destino? ¿Cierto? Entonces, en esta situación, cuando sumo y busco mi sendero o mi camino, lo que vengo a realizar acá en la vida, me gusta más sendero que destino, porque el destino está más asociado a las letras. Entonces, sendero. Muchas veces te dicen, vos sos sendero 8, vos sos sendero tanto, ¿no? A partir de esto, bueno, el sendero en este caso sería el juicio, que va a tener que ver con esto que acabamos de decir y que contiene la papisa, y la personalidad estaría referida a este arcano, ¿no? A el emperador, que por un lado va a reflejar a la figura del padre, una figura de autoridad, hasta que logremos ser autoridad nosotros mismos, y en ese sentido logremos materializar a través de la estabilidad y la seguridad que busca este personaje a través de ser el mismo, ¿no? Entonces, la personalidad del emperador es la que me va a llevar a este sendero o camino. Me va a llevar a conectar con los juicios que emito para poder hacer un balance de mi vida y saber qué es lo que tengo que cambiar y renacer una nueva vida. Y va a contener a su vez a la papisa, que va a ser la madre de este emperador, una figura emocional, la que lo nutrió, lo contuvo, o todo lo contrario, la que le generó las carencias, por lo cual ahora tiene que estar haciendo este balance, sobre todo de sus creencias con respecto a la vida y lo que allí sucede. Espero que te haya gustado y que busques y cheques cuál es tu arquetipo de personalidad, cuál es tu sendero, cuál es tu persona, según cómo lo quieras ver, ¿no? Hay diferentes métodos y acá enseñamos las dos maneras de aplicarlo. A partir de la suma y la reducción a un solo dígito, y a partir de ver el sendero como la suma de toda la fecha y luego el día de nacimiento, el que refleja la persona, ustedes elijan el que más les gusta.